Este es mi nombre. Vamos a hablar lo que son las bases de la rehabilitación y vamos a ver los principios físicos que intervienen en lo que es la medicina de rehabilitación. Estos nos permiten comprender el funcionamiento del cuerpo humano desde el punto de vista biomecánico, desde el punto de vista de electricidad, la termodinámica y los fluidos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ver qué tipo de ejercicios vamos a darle a nuestro paciente, vamos a ver qué tipo de aparatos y qué tipo de corriente le vamos a dar a nuestro paciente, qué tipo de calor o frío vamos a aplicar y algún fluido como es el agua, que es lo que aplicamos en nuestros pacientes. Existen muchos libros sobre agentes físicos terapéuticos y estos, pues yo más o menos les voy a dar una embarradita de lo que son los agentes físicos. Esto nos ayuda también a conocer las bases de aplicación de los agentes al cuerpo humano, cuáles son sus métodos de aplicación y cuáles son sus efectos. No es nada más de aplicar, van a conocer que una compresa caliente o agua caliente, esto es un método físico, es un agente físico, pero hay que saberlo aplicar porque también puedes ocasionar quemaduras en los pacientes. ¿Qué es la física? Es la ciencia que estudia los procesos físicos, su estructura y sus interacciones. Entonces aquí vamos a ver todo lo que son los procesos físicos en el ser humano y en los aparatos para ver cómo se interaccionan cada uno de ellos. Nosotros vamos a trabajar todo lo que es el movimiento, lo que es la fuerza, vamos a ver poleas para trabajar con algunos aparatos, vamos a ver rampas, fuerzas, entonces vamos a trabajar con la física. La física médica es la que aplica los conceptos y las técnicas básicas y específicas de la física, la biología y la medicina dentro del área médica. Esto también pues va a aplicar todos los fundamentos físicos en múltiples técnicas terapéuticas y va a proporcionar las bases para la comprensión de modernas tecnologías médicas y va a establecer criterios de utilización de agentes físicos en el área de la salud. Entonces, la física médica, pues es la aplicación de técnicas terapéuticas para utilizar los agentes físicos y así dar salud física en nuestros pacientes. Vamos a definir qué es la medicina física y rehabilitación. Bueno, también se le llama fisiatría. Los médicos especialistas también nos llamamos fisiatras y esto es una agrupación de conocimientos y experiencias relativas a la naturaleza de los agentes físicos no ionizantes. Esto es importante que conozcamos cuáles son los agentes que vamos a utilizar nosotros. Nosotros vamos a ver agentes físicos no ionizantes y sus fenómenos derivados de su interacción con el organismo y su aplicación diagnóstica, terapéutica y preventiva. Hay que recordar que en las contracciones musculares, el impulso nervioso, también hay intercambio de cargas eléctricas entre una célula y otra y entre los tejidos. Por eso es importante saber y conocer lo que los agentes físicos no ionizantes van a interactuar con cada una de nuestras células, saber cuál es su efecto y saber qué los efectos que van a tener al final de nuestro tratamiento. En esta diapositiva tenemos los agentes físicos en rehabilitación. Manejamos electroterapia, mecanoterapia, crioterapia, hidroterapia, vendajes funcionales, ejercicios. Aquí hay más.
muchos más tratamientos, no, pero bueno, esto es parte a lo mejor de lo que han conocido ustedes. ¿Qué es un agente físico terapéutico? Es un elemento físico natural, como el agua o la luz, o un elemento físico artificial, como la electricidad, cuando se utilizan en el tratamiento para un determinado proceso patológico o de enfermedad. Entonces nosotros vamos a trabajar con agentes físicos terapéuticos, pero como médicos también vamos a trabajar con medicamentos. El agente físico terapéutico va a actuar mediante uno o más tipos de energía que aporta al organismo y de esta manera influye sobre los procesos biológicos. Entonces tenemos que saber cómo actúa el calor, cómo actúa el frío, cómo actúa la electroterapia, cómo actúan los rayos láser, el ultrasonido, la crioterapia, en fin, todos. Aquí tenemos una gráfica en agentes físicos que podemos utilizar, como está la crioterapia, la termoterapia, la electroterapia, magnetoterapia, láserterapia. Y todos estos los vamos a ir viendo a través de las clases. Estos pueden contribuir a disminuir el tiempo de evolución, desinflamar, estimular la regeneración de tejido o disminución del dolor, que de acuerdo al tipo de terapia física, de acuerdo al tipo de paciente, de acuerdo a la patología de nuestro paciente, tenemos que saber cuál es lo más efectivo para nuestro paciente. En mi caso, a veces sufrimos porque pues, los traumatólogos o los neurólogos nos dicen, favor de poner ultrasonido, pero resulta que es toda la espalda, es región dorsal, cervical, lumbar, y pues el ultrasonido no es para áreas grandes, es para áreas pequeñas. Tenemos muchos mejores tratamientos, entonces a veces luchamos y le explicamos al paciente que tenemos otras técnicas que le van a favorecer al paciente. Todos los agentes físicos se pueden utilizar para el diagnóstico, la terapéutica y la investigación. Los diagnósticos, entre los diagnósticos tenemos los rayos X, los rayos gamma, ultrasonidos diagnósticos. Terapéuticos, pues ya les comenté, ultrasonidos, calor, rayo láser, infrarrojo, masaje, todo esto son agentes físicos, los terapéuticos. Ya les comenté que existen agentes físicos ionizantes y los no ionizantes. Los ionizantes son los que van a ver cambios a través de las moléculas de acuerdo a la dosis que estemos aplicando. Por ejemplo, los rayos X, sabemos que son diagnósticos para nosotros, son muy importantes, pero también sabemos que son nocivos si se someten los organismos a grandes cargas de rayos X a nivel molecular de nuestro organismo. Y nosotros trabajamos con los no ionizantes, los que no provocan cambios a nivel molecular. Como esta, aquí la imagen que tenemos es la electroterapia. El agente físico ionizante, estos van a producir formación de pares de iones positivos y negativos por arrancamiento de electrones de la corteza de los átomos, sobre el que interactúan, convirtiendo estos átomos que eran neutros en iones cargados. A la gente le encanta hacerse radiografías. Van y, doctora, ya me hice una radiografía y aquí la traigo. Me duele el tobillo, ahora una radiografía, me duele el hombro. Pero si nosotros sabemos que son agentes ionizantes, entonces tenemos que tener cuidado cuándo debemos de mandar a nuestros pacientes a una resonancia, a una tomografía, a un rayos X. En alguna temporada de nuestra vida vamos a necesitar de estos agentes físicos ionizantes para tener un diagnóstico. Entonces, considero importante que esto lo debemos de reservar para cuando realmente necesitemos del diagnóstico, tengamos una enfermedad que no sabemos el origen
y que requerimos de estos agentes iónicos. No es para estar viendo, por ejemplo, una radiografía, me duele el tobillo y queremos que en la radiografía salga. Pues la radiografía seguramente va a salir normal en sus huesos porque hay tendones, hay ligamentos, hay músculos, hay nervio periférico, hay un sinfín que puede doler un tobillo. Entonces, si tú eres un buen médico, un especialista que sabes determinar cuál es el problema de tu paciente, si se fracturó, se cayó, tiene edema importante, hay dolor importante de su tobillo, pues ahí pensamos en una fractura y podemos ahora sí utilizar unos rayos X. Pero si me golpeé y tengo edema del tobillo en un área, entonces, pues para esto está la clínica, que nos va a decir si tenemos algún problema muscular, ligamentario, y evitar radiografías, resonancias o ultrasonidos. Resonancias o tomografías. La alteración biológica de estos agentes iónicos pueden llevar a alteraciones químicas y estas alteraciones biológicas. Entonces sabemos que dosis grandes de rayos X, pues a la larga va a tener consecuencias. Nosotros vamos a utilizar agentes físicos no ionizantes, que son radiaciones electromagnéticas de menor energía que no es capaz de provocar ionizaciones en el medio. Por ejemplo, tenemos la luz visible, microondas, ondas de radiofrecuencia, de televisión, teléfonos móviles. En la actualidad, desde hace muchos años que empezaron a salir los teléfonos celulares, pues nos hablan de que los celulares emiten ondas y que te van a hacer daño. Bueno, estos, claro que son radiaciones electromagnéticas, pero son no ionizantes. Si sabemos lo que es la física, podemos decirle a la gente que el microondas pues no te va a hacer daño. El teléfono tampoco te va a hacer daño mientras sepamos algo de física, ¿sí? Agentes, la radiación pues no son agentes físicos que se transmiten a través del espacio sin contacto entre la fuente de producción y el objeto de aplicación. Estos son unas formas de radiaciones como rayos X, rayos gamma, calor o la luz, pero ya sabemos que son iónicos o no iónicos. Aquí vemos en esta gráfica algunas radiaciones no ionizantes, como tenemos aquí un radio, un microondas, un calentador, foco, el sol. Y la radiación ionizante, pues ya sabemos los rayos satelitales, rayos X. Es importante saber que van de la baja frecuencia hasta la alta frecuencia. Y nosotros vamos a trabajar con radiaciones de baja frecuencia porque queremos solamente tener efecto terapéutico y no lastimar, tener la garantía que no vamos a lastimar a nuestros pacientes. Las radiaciones electromagnéticas son agentes físicos que lleva asociado una onda eléctrica y un campo magnético, así como una energía diferente de unas radiaciones a otras, y todas tienen la velocidad de la luz. A esto se le llama electroterapia. La electroterapia es de las herramientas más efectivas que tenemos y que si las sabemos utilizar y conocemos todo el tipo de electroterapia que tenemos, vamos a poderle ayudar a nuestro paciente. Existen múltiples corrientes en el medio de la medicina. Algunos médicos a todos les mandan TENS. No sé si ya alguien los conoce. Alguien que me responda, ¿conocen los TENS?
Yo la verdad no, doctora. Bueno, ¿alguien más? ¿No? No, Bueno, pues yo tampoco les conozco. Bueno, hay muchos médicos que por cualquier enfermedad recetan los TENS. Son unos aparatitos del tamaño de un celular, le ponen sus electrodos y les dan al paciente, póngase los TENS. No les dicen dónde va a ir el cátodo, dónde va a ir el ánodo, qué tipo de frecuencia vamos a utilizar. Además, los TENS es para quitar dolor y relajar músculo, pero existen múltiples corrientes que debemos usar, interferenciales, rusas, monofásicas, corrientes diadinámicas, galvánicas, y dentro de estas hay un sinfín de modificaciones que podemos mover este tipo de corrientes para dar el efecto necesario. Unas se utilizan para desinflamar, otras se utilizan para bloquear dolor a nivel central, otras a nivel local, para edema, para linfedema, para mejorar la fuerza muscular, para fortalecer músculo. Unas son para nada más para contracción de músculo cuando tenemos denervación, otras para ya fortalecer a ese músculo que ya le llegó la inervación. Entonces es un sinfín de electroterapia que podemos utilizar. Entonces, a ver, vamos a ver aquí a las pantallas. A ver su camarita. Los quiero ver a todos. Si me hacen favor. Andy, mucho gusto. Hola, doctora, mucho gusto. Carla, Elsa, Estrella, Emilia, Arlet, Adriana, Damián, Stephanie, Montserrat. Mucho gusto para todos. Me da mucho gusto conocerlos. ¿Alguien más por ahí? ¿Cuántos son? 28. ¿Cuántos? Somos 28. 20. Ah, muy bien. 28. Ah, 28. Estrella, ¿tú me pudieras pasar lista? Sí. En silencio, si me haces favor. Sí, yo les paso lista. Bueno, ¿alguna duda con respecto? Sé que a veces es árido esto de la física, pero tenemos que tener algunas de las bases para poder conocer más sobre medicina física y rehabilitación. Ustedes, a mí me hubiera encantado tener esta plática, esta clase en la universidad, porque la verdad desconocía todo lo que podemos hacer en rehabilitación. Rehabilitación es una especialidad en la que ves traumatología, ves neurología, neurocirugía y pediatría. ¿Por qué englobas todas estas patologías? Porque nosotros vemos todo lo que es sistema nervioso central, periférico, el esqueleto, músculos, ligamentos, es lo que nosotros vemos para poder, si conocemos las bases, podemos dar tratamiento a las diferentes patologías. No es nada más que nuestro traumatólogo nos envíe, tiene cervicalgia, la vamos a mandar para quitarle el dolor. Sí, pero cuando empezó la cervicalgia, tuvo un traumatismo, es una persona de 80 años, que es por su forma de la columna vertebral. ¿Qué otra patología? Tuvo un tumor. Entonces, revisando bien a todos nuestros pacientes y sabiendo un diagnóstico adecuado, podemos dar el tratamiento efectivo. Los terapistas o fisioterapeutas
que son los licenciados en terapia física, ellos lo ideal es que deberían de realizar el tratamiento que emite el médico especialista, que es su universidad y sus estudios, pues les dice que ellos pueden hacer todo, igual que una enfermera, sin la necesidad, pero bueno, gracias a algunos errores que cometen los fisioterapeutas, pues yo tengo pacientes. Entonces, no hay trabajo sí hay trabajo para todos, y pues realmente los casos difíciles me llegan y es padre, es bonito saber un diagnóstico, decirle al paciente que ha batallado por años y que no encuentran un diagnóstico, pues poder saber qué es lo que tiene y cuál va a ser su seguimiento, ¿sí? Podrían decir que el huesero, el alfabiótico, más o menos somos iguales, pero bueno, ya conociendo lo que es la medicina de rehabilitación, pues no, nada que ver, pero sabemos lo que es lo que hacen. El alfabiotista que hace movimientos bruscos, jalones, y estos jalones ayudan a la relajación. Ellos nos dicen que pueden estirar la columna vertebral y pues no, lo que hacen es elongar músculos y estos a su vez se relajan y entonces modificas tu postura y entonces el paciente ya piensa que su columna ya está recta. Por eso es importante que ustedes sepan lo que hace el médico rehabilitador, lo que hace un quiropráctico. Los quiroprácticos también manejan movimientos bruscos, movilizaciones en el aparato locomotor. En México no tenemos esa carrera como tal, en Estados Unidos sí la tienen y son gente que también está muy estudiada y pues hay que saber nada más a quién dirigirnos en un inicio. Si es algo leve, claro que el terapista sabrá qué hacer. Ellos manejan los aparatos, manejan dosis, nada más que a veces tienen algunas escuelas en las que les dicen que tienen que lastimar al paciente o si no duele, no avanza. En ningún libro dice que si no duele, no vas a avanzar. En la real rehabilitación nos enseña que hay que tratar a nuestro paciente con amor, con cuidado y con inteligencia para saber qué tipo de tratamiento es lo que le vamos a dar, no empeorar su problema. Si el paciente tiene dolor, algo estás haciendo mal. En algunos lugares, pues me platican los pacientes cómo los atormentaron, lloran, gritan después de una rehabilitación y eso no debe de ser. Entonces, esto es lo que van a estar aprendiendo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien ha tenido alguna historia de rehabilitación? Se va a acabar y volvemos a conectarnos. En 10 minutos se acaba y nos conectamos para finalizar, por favor. Sí, doctora, ¿el mismo link? ¿Mande? ¿Sería en el mismo link o me manda otro? Sí, en este mismo link. Bueno, esperemos que sí me pueda meter, ¿eh? ¿Alguien ha tenido una experiencia en rehabilitación? ¿Buena, mala, regular? Yo tuve una y pues fue buena. Muy bien. ¿Algo que te pasó? Sí, me rompí el tercer metacarpiano y pues ya fue rehabilitación para poder volver a usar bien la mano. Maravilloso. Vamos a encontrar que la medicina de rehabilitación es maravillosa sabiéndola utilizar, ¿sí? ¿Y por qué se manda con el médico especialista? Bueno, pues porque hacemos el diagnóstico y podemos hacer el manejo adecuado para cada paciente. Vamos a seguir con la proyección.
Bueno. ¿Qué es la medicina de rehabilitación? Esto es algo importante que sí necesito que lo... voy a poner otras definiciones sobre la de rehabilitación. Es un conjunto de procedimientos médicos, psicológicos y sociales dirigidos a ayudar a una persona a alcanzar el más completo potencial físico, psicológico, social y laboral, compatible con su deficiencia fisiológica o anatómica y limitaciones medioambientales, intentando restablecer o restaurar la salud. Dicho en otras palabras, se encarga de recuperar al máximo las capacidades del individuo que ha sufrido alguna lesión o una enfermedad y así poderlo reincorporar a sus actividades de la vida diaria. Entonces nosotros nos encargamos de recuperar al máximo sus capacidades. Lo que le queda, vamos a ver, ahora si tiene deficiencias, bueno, vamos a hacer que esto vuelva a funcionar. Por eso es importante un buen diagnóstico, saber qué tanto puedo esperar de mi paciente y también cuándo saber tengo limitaciones. Un amputado, sabemos que ya no va a tener pierna, pero bueno, vamos a trabajar en esa amputación para que en esa amputación para que el paciente algún día pueda utilizar alguna prótesis o bien no es candidato de prótesis, pero tenerlo en buen estado general. Trabajo con muchos diabéticos, con úlceras, también manejamos úlceras ya sea por circulación o por diabetes, que bueno, que el diabético se va a afectar la circulación y es por eso que van a tener úlceras difíciles de tratar. Entonces, de acuerdo a su diagnóstico principal y después el diagnóstico actual, vamos a ver el tipo de un diagnóstico final y poder darle un tratamiento y dar un pronóstico a nuestro paciente. Entonces, es importante que tengamos un diagnóstico y el tratamiento por el médico especialista, sobre todo cuando son enfermedades importantes, ¿sí? Cuando me dolió la mano, podría ser que no sea tan difícil y el terapista pueda tratarlo sin algún problema. Disculpe, doctora. Dime. Ahorita mencionó que se puede ser o no candidato a una prótesis. ¿Qué es lo que define eso? La edad del paciente, la patología de fondo del paciente, si está controlado o no, si tiene fuerza muscular, cómo está su circulación y lo psicológico. Hay pacientes, por ejemplo, si es un paciente joven, 25 años, tuvo un accidente automovilístico, tuvo una amputación del miembro pélvico, pero él es fuerte, tiene ganas de seguir trabajando, tiene la fuerza muscular en la otra pierna, brazos, vamos a poderle poner una prótesis. Pero si es un paciente 60 años, obeso, diabético, mal controlado, tiene úlceras, úlceras en la otra pierna, que cuando lo ponemos de pie se le hace una úlcera por el sobrepeso que tiene y además no está controlado, no va a ser posible que podamos ponerle una prótesis. Además, el manejo, el tiempo para ir colocando una prótesis va entre 3 meses a 6 meses. La gente piensa que si tienes amputación, vas con el protesista, él te dice, claro, ya estás listo para ponerte tu prótesis. No. Tienes que manejarlo psicológicamente, ver el tipo de fuerza que tiene,
manejar fuerza muscular de brazos, espalda, abdomen, piernas, equilibrio. Podemos proceder a cuál es la mejor prótesis. Además de cuál es la mejor, es cuál puede costear el paciente, porque existen unas muy livianas, pero son sumamente caras. Y en eso definimos si se puede colocar una prótesis o no. Hay pacientes que van con el protesista, les dan su prótesis muy hermosa, pero el paciente no está controlado, no tiene fuerza, sigue con eventos de hiperglucemia, alteraciones en la circulación. El muñón puede verse afectado si le ponemos una prótesis, entonces no es candidato a las prótesis, que claro, ellos se resisten, compran su prótesis y la dejan guardadita. Saben que al final no fue lo mejor para ellos, pero pues lo tienen que descubrir por sí mismos. Yo no estoy de acuerdo y siempre manejo a mis pacientes que es a largo plazo, según como vayamos viendo su respuesta física, y si están controlados van a lograr su prótesis, y muchos están con todo el entendimiento de sí voy a poder. Además, si tienen el dinero, adelante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Podría dejar pasar a unos compañeros? Ya se va a acabar la Creo que están clase. en sala. Ah, ok. ¿Mande? Ya. No, sí, Sí, no, ya no los dejé pasar porque no, ya se va a acabar la clase. Entonces, una deficiencia, manejamos lo que es la deficiencia, lo que es la discapacidad y lo que es la minusvalía en rehabilitación. La deficiencia es la pérdida o anormalidad de alguna estructura corporal o de alguna función de un órgano o sistema. Por ejemplo, pérdida, pues pérdida de un brazo, de un miembro pélvico, alguna función de un órgano, un diabético, sabemos que va a tener alguna deficiencia de su páncreas. Y también la deficiencia es una consecuencia de una enfermedad. Entonces, si tiene diabetes mellitus y su herencia va a tener deficiencia en la insulina, la tenemos que aplicar para que ya no tenga deficiencia. De los ejemplos, pues es, por ejemplo, pérdida de la extremidad o pérdida de la visión, y que puede ser por una enfermedad o por un traumatismo, deficiencia de insulina, entre algunas otras enfermedades. La discapacidad es restricción o ausencia de alguna función. Y esto va a ser secundario a la deficiencia. La deficiencia o la habilidad de una persona para realizar una tarea o actividad dentro de lo normal. Entonces, la discapacidad, pues es la restricción o ausencia de alguna de las funciones de nuestro organismo.